Muy buenos días, muchas gracias Ernesto por tu presentación. Voy a intentar ser lo más sintético posible porque vamos con un poco de retraso y realmente es muy rica la realidad que queremos trazar. A los miembros de este neonato consejo de la Fundación Villalar nos pidieron que trazáramos o que dibujáramos el mapa de la actividad cultural según lo percibíamos cada uno de nosotros de nuestras provincias. Como bien ha dicho Ernesto, yo vengo del ámbito no de la gestión cultural, sino de la creación. Yo soy escritor, he fundado y dirigido revistas literarias. Y, por tanto, voy a hablar como creador y también como consumidor o observador del panorama cultural burgalés. Como bien ha dicho en mis columnas del Diario de Burgos, muy frecuentemente mi mirada, mi atención está precisamente fijada en el mundo de la cultura, del arte, del patrimonio, del urbanismo, que son los temas que más me interesan. No nos dieron ninguna consigna o directriz a la hora de cómo teníamos que trazar estos mapas. Yo entendí, y así es como lo voy a desarrollar, que queríamos trazar justamente una geografía o un mapa de las actividades culturales más importantes, junto con una valoración de dónde se venía y hacia dónde vamos y cuáles son los puntos fuertes y cuáles son las debilidades también de esa variopinta actividad cultural que se desarrolla en cada una de nuestras provincias. Como bien ha dicho Pedro antes, es muy arduo primero definir quiénes somos y qué es lo que somos, y también definir el propio término de cultura. Como bien sabéis, según quien hable y desde qué perspectiva lo haga, puede considerar cultura, qué sé yo, los espectáculos taurinos, o la gastronomía, o las romerías y fiestas populares, que sin duda todo ello son manifestaciones culturales, e inevitablemente, por tanto, a la hora de trazar este mapa va a haber manifestaciones que legítimamente alguien puede considerar culturales y que se nos pueden escapar. No quiero repetir buena parte del análisis que ha hecho Pedro sobre la situación en Ávila, que yo creo que va a ser la misma en cada una de las provincias de Castilla y León, en el sentido de que la actividad cultural, la promoción cultural, la programación suele estar en manos de las administraciones públicas, tanto la autonómica como la provincial y sobre todo la municipal, y también de las distintas asociaciones culturales que en el fondo reciben subvenciones o ayudas de estas administraciones y que son por tanto dependientes de ella y de la situación política o económica que tenga cada una de estas administraciones. También es muy importante en el caso de Burgos la Fundación Caja de Burgos, que como también sucede supongo en todas las provincias, pues ha sufrido los avatares de la crisis de las cajas de ahorros de cada una de las provincias. La actividad cultural, como también sucede en Ávila, y en esto estoy haciendo una pequeña recapitulación sobre cosas en las que quizá no voy a insistir tanto como se mereciera, muchas veces están determinadas por el absoluto voluntarismo de los participantes y de los gestores y, por tanto, de la falta de profesionalización con todos los defectos que eso conlleva. Los profesionales de la cultura, en general, vivimos, como sabéis muy bien, quienes seáis también creadores, y yo creo que de cualquiera de los ramos, tanto los artistas plásticos como los actores o la gente que vive de las artes escénicas, como los escritores, dependemos en buena medida, los que somos profesionales, no del público de nuestra localidad o de nuestra provincia, sino de los lectores o el público o los compradores, en el caso de los artistas, que trascienden nuestro ámbito más cercano. El gran problema que tenemos los creadores es aparte de la precariedad y el estar siempre dependientes de la coyuntura económica, incluso política del lugar donde vivimos, es también una fiscalidad perjudicial que, como sabéis, no está en función de los ingresos muchas veces precarios e imprevisibles que tenemos, sino que la cuota de autónomos o cualquier otro elemento hay que pagarlo con independencia de los ingresos que tengamos. En el caso de Burgos, como sucede en otras provincias de Castilla y León, es una provincia muy extensa y esto hay que tenerlo
muy en cuenta, cuya población está muy desigualmente repartida. De los 364.000 habitantes que tiene la provincia de Burgos, 177.000, casi la mitad, viven en la capital, 40.000 en Miranda de Ebro, unos 32.000, digo cifras aproximadas, en Aranda de Duero, 7.700 en Briviesca, en Medina de Pomar 6.000, en Villarcayo 5.000, más o menos, y luego ya el resto de las poblaciones, el resto de los municipios están muy por debajo de esa cifra de habitantes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque las zonas más pobladas van a ser, lógicamente, las que van a generar mayor actividad cultural, las más activas y las que van a tener también mejores infraestructuras para desarrollarse. Buena parte de la provincia de Burgos, y esto estoy convencido de que sé que es extrapolable a las provincias de Castilla y León, y yo creo que ese es un gran problema de nuestra comunidad, son prácticamente un desierto demográfico. Se considera desierto demográfico a aquellas zonas que tienen una densidad de población inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. En esa situación está más del 70% de la población de Burgos. En el caso de Burgos es además una provincia que limita con 3 comunidades autónomas, con Cantabria, con el País Vasco y con La Rioja. Como sabéis bien, en el caso del norte de la provincia de Burgos, y especialmente del condado de Treviño, que es un enclave que está en la provincia de Álava, en buena parte de la población de ese territorio, esa identificación sociológica de la que hablábamos antes no tiene que ver con Castilla o con Castilla y León, sino con el País Vasco. Y en ese ámbito se desarrollan muchas actividades de promoción de la lengua y de la cultura vascas, que allí está muy presente y muy viva, con una reivindicación también política de incorporación de ese territorio a la comunidad autónoma del País Vasco. Por lo demás, en el resto de la provincia, y en esto no voy a insistir mucho porque creo que estos debates identitarios sobre qué somos, si somos burgaleses, si somos castellanos, si somos castellano-leoneses, si somos españoles, son discusiones bizantinas que no llevan a ninguna parte y que pienso yo que no merece la pena dedicarles mucho tiempo. Yo creo que el sentimiento identitario, por llamarlo de alguna manera, de buena parte, de la mayor parte de la población de Burgos es una identificación provincial. Si alguien le pregunta de cualquier lugar de dónde es, dirá que es burgalés, de la provincia de Burgos, o dirá de su pueblo. Y de una forma, con un discurso más o menos vano, hueco, vacío, no sé cómo decía Pedro, sí existe toda una retórica, pero que yo creo que es más un discurso rutinario sobre Burgos, cuna y cabeza de Castilla, del castellano, tierras del Cid, etcétera. Esto es importante desde el punto de vista cultural porque en esta extensísima provincia existe un patrimonio natural, arqueológico y artístico, como bien sabéis, extraordinario, y como también sucede en el resto de provincias de Castilla y León. Un patrimonio que tiene un valor, aparte del puramente artístico y turístico, extraordinario desde el punto de vista simbólico, en el sentido identitario, de identificación de los habitantes de la provincia con determinados lugares históricos, cuyo estado de conservación muchas veces es lamentable. En torno al patrimonio histórico, como sabéis, hay muchísima actividad, tanto académica, historiográfica, a través de los estudios de la Universidad de Burgos, de la Institución Fernán González, de los historiadores, genera no solo mucha actividad económica en cuanto a que son reclamos turísticos que exigen labores de conservación y de restauración, sino que también en torno a ellos hay mucha actividad cultural de conciertos, representaciones teatrales, romerías, actos que tienen que ver con la cultura popular y folclórica. Hay numerosas fiestas en Burgos, como en toda Castilla y León, de interés turístico, aparte, por supuesto, en el caso de los edificios religiosos, de su uso litúrgico. Esta despoblación afecta incluso no solo al mantenimiento y al que estén en uso todos estos edificios, sino a la propia cultura tradicional. Hay pueblos en Burgos
como en cualquier otro lugar donde se celebran fiestas con danzas de mozos casaderos, que ya no se pueden hacer con mozos ni casaderos ni casados, porque los pueblos no tienen población joven, y son, sí, los hijos del pueblo, los emigrantes, los que tienen que mantener estas fiestas. No voy a hablar de la cultura popular y tradicional, siendo muy importante y estando muy viva, porque creo que justamente por ese valor simbólico, identitario que tienen cada uno de los municipios, suelen ser fiestas muy protegidas, aunque sea a través de gente que no habita continuamente en el pueblo, pero que llegada a la fiesta pues va al Colacho de Castillo de Murcia, a la fiesta del Capitán de Frías, a las de Santo Domingo de Silos, y bueno, esa cultura tradicional sigue estando muy viva, justamente por ese valor, por ese arraigo que tiene en el pueblo. El patrimonio artístico, histórico, monumental, tiene también el valor de congregar voluntades. Muchas de las asociaciones que se crean en la provincia, en estas provincias tan despobladas, como digo, como la de Burgos, muchas veces es en torno a uno de estos símbolos como se forman asociaciones que pueden llegar a ser muy activas. Puedo citar el proyecto Aldaba en las Merindades, que han sido capaces de restaurar el monasterio de Santa María de Río Seco, la Asociación de Amigos de Villamorón, la Fundación Santa María la Real, que aunque tiene su sede, como sabéis bien, en Palencia, en Aguilar de Campoo, pero que hace una labor enorme de concienciación a los pueblos del norte de la provincia de Burgos sobre el valor que tiene el patrimonio en todos ellos. Este gran activo, que por una parte es toda esta riqueza patrimonial y cultural, también es uno de los talones de Aquiles, pues a nadie se le escapa las grandísimas dificultades para el mantenimiento y protección de todos estos edificios. Ha habido casos de expolio arqueológico y artístico, o los hay de continuo, que tienen también un gran impacto en estas poblaciones, porque es muy desmoralizador el que en estos elementos, por ejemplo, pienso en la villa romana de Baños de Valdearados, donde se hacían o se hacen en verano todas unas fiestas báquicas, porque en aquel lugar había una villa romana, justamente ese mosaico fue expoliado y eso afectó mucho al pueblo. La despoblación hace que este ingente patrimonio esté desprotegido, sin uso, en condiciones de conservación muy precarias, y en muchos casos sin posibilidad de visitarse, salvo en verano, que es cuando los pueblos están más habitados por los veraneantes. Además, toda esta actividad cultural en torno al patrimonio suele tener un carácter muy alejado de todo lo que tenga que ver con la creación actual y con el arte contemporáneo. En la provincia de Burgos existen 3 bienes que pertenecen al patrimonio de la humanidad, y en torno a estos 3 bienes también se polariza cierta actividad cultural. Estos bienes son la Catedral de Burgos, junto con su entorno urbano inmediato, que en el 2014 adquirió la categoría de área de amortiguamiento de la propia catedral, el Camino de Santiago, que atraviesa de este a oeste la provincia, y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Sobre la Catedral de Burgos, pues no voy a insistir. Desgraciadamente, la Catedral de Burgos hace unos años, por un convenio que tenía con la Fundación Caja de Burgos, fue un centro muy activo de exhibición de arte contemporáneo que enriquecía la propia colección o la propia entidad de la catedral. Sin embargo, ese programa, por las reticencias que se tenían desde el Cabildo Catedralicio hacia el arte contemporáneo, se suspendió. Con lo cual, aunque ahora la catedral, aparte de ser la sede episcopal con su actividad litúrgica, siga siendo un gran museo, una sala de conciertos donde esporádicamente se organizan conciertos de música sacra, y una sala de exposiciones, el interés de las exposiciones que se organizan en la catedral ha decaído mucho, aunque ocasionalmente pueda haber muestras de gran interés. En torno a la catedral, y como ejemplo de la colaboración de ciertas fundaciones o entidades privadas, la Fundación AXA, antes llamada Winterthur, tiene un concurso de pintura que desde el año 1995 se celebra allí, que tiene una gran repercusión
incluso nacional. Un caso parecido de desvinculación de lo que hace unos años era un centro muy activo de exhibición del arte contemporáneo es el del Monasterio de Santo Domingo de Silos, que tenía a su vez un convenio con el Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía, que tenía allí una extensión de sus exposiciones. En el Monasterio de Silos se celebraron, por este convenio y también por el apoyo de la Fundación Silos, exposiciones de primerísimo nivel de arte contemporáneo, pero todo eso también ha desaparecido, y aunque se siguen celebrando exposiciones en ese lugar, también de nuevo su interés ha decaído muchísimo. Los pueblos del Camino de Santiago tienen una gran riqueza monumental y especialmente en verano se celebran en ellos toda una gran variedad de actividades artísticas, especialmente musicales, conciertos de órgano, conciertos de música sacra, etcétera. Antiguamente, hace unos años, estaba este festival que organizaba la Fundación Siglo, que se llamaba el Festival Musical El Camino en Castilla y León, cuya desaparición yo creo que ha sido también muy negativa, puesto que se conseguía llevar espectáculos o conciertos musicales de primerísima calidad a lugares muchas veces rurales, apartados, donde de otro modo jamás actuarían pues músicos de la categoría de Gardiner o el Coro Monteverdi, etcétera. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que es el tercer bien patrimonio de la humanidad que está en la provincia de Burgos, tiene un valor científico indudable y tiene la virtud de haber proporcionado a la ciudad de Burgos de unas dotaciones culturales extraordinarias. En el llamado complejo de la evolución humana, como sabéis, son 3 edificios. Uno es el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, otro es el propio Museo de la Evolución Humana y otro es el Fórum. El Fórum está gestionado, es propiedad del Ayuntamiento, y el Museo de la Evolución Humana depende de la Administración Autonómica. Este Museo de la Evolución Humana se ha convertido en los últimos años en uno de los programadores de una actividad cultural muy variopinta. Yo creo que a veces un poco falta de una línea coherente, pero muy activa en la organización de actividades literarias, científicas, de intentar establecer un debate entre la comunidad científica y artística, hasta el punto de que, según el Observatorio de la Cultura, es uno de los lugares más activos y más interesantes dentro de la programación cultural española, y lo colocan al mismo nivel que la Feria del Libro de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, la Alhóndiga de Bilbao, etcétera. Es la única instalación cultural burgalesa citada en este estudio del Observatorio de la Cultura, referido al año 2015. En Burgos hay una gran cantidad de espacios expositivos, de museos. Recientemente se ha presentado una tesis doctoral en la Universidad de Burgos de Emilio de Domingo Angulo, que es un profesor de comunicación audiovisual y de publicidad. Ha estudiado los 49 espacios museísticos con los que cuenta la provincia de Burgos, evaluando la calidad de sus fondos, la calidad de la exposición museográfica, su capacidad de comunicar contenidos, su vitalidad cultural. En general, el balance de este estudio ha sido bastante negativo. Cuando ha aparecido en la prensa, el titular de los periódicos era "Suspenso en museografía". En un extremo, como ejemplo de museo, con una extraordinaria colección presentada según los últimos criterios de la museografía, de una forma didáctica, con una buena exposición de los contenidos y una buena difusión en los medios, estaría justamente este Museo de la Evolución Humana. Como ejemplo contrario de un museo con una excelente colección en sí, pero mal presentada, mal mantenida y con múltiples deficiencias, está el Museo de Burgos, el antiguo Museo Arqueológico Provincial y de Bellas Artes, que, teniendo una colección realmente excelente con piezas artísticas de primer orden, sin embargo, los criterios de exposición son muy deficientes. Es un museo muy saturado, dependiente de su ampliación desde hace muchísimos años, y que arrastra, a juicio del profesor Domingo Angulo, pues por una parte una mala gestión y una crónica falta de fondos.
Otro ejemplo de museo seguramente mal gestionado, aunque ahora se quiere relanzar, es un museo dependiente de la diócesis, el Museo del Retablo en Burgos, cuyo objetivo fundacional era justamente utilizar una de las iglesias históricas de Burgos, la iglesia de San Esteban, la iglesia más antigua, una iglesia gótica, que ya está desacralizada, como contenedor de todos esos retablos que justamente por la despoblación están en una situación muy precaria en los pueblos de la provincia y que podían encontrar en ese museo un lugar donde se restaurara. Inicialmente allí estaba un taller de restauración de la propia diócesis, donde se restauraran todos esos elementos y se custodiaran en un espacio tan hermoso como es la iglesia de San Esteban. Sin embargo, ese museo, después de una apertura y de unos primeros años, y como tantas veces sucede en las iniciativas culturales, después del entusiasmo inicial, luego llegó la decadencia, el museo estaba cerrado la mayor parte del año, incluso la propia diócesis empezó a repartir ciertos fondos muy valiosos, enajenándolos con gran polémica del museo para dárselo o para entregarlo a parroquias de la capital. Y, en fin, esa desatención del Museo del Retablo yo creo que ha ido en detrimento de su actividad. En las artes plásticas, Burgos cuenta, yo creo, con un importante número de artistas plásticos profesionales, especialmente pintores, muy activos, con gran proyección no solo local, sino nacional. Se pueden citar los casos de artistas tan interesantes como Rufo Criado, Julián Valle, Pepe Carazo, Gerardo Ibáñez, María José Castaño, Guillermo Sedano, Fernando Aragüetes, Rubén Arroyo, que son todos pintores o artistas plásticos. También podría citar los fotógrafos Sacris o Ángel Herraiz, instalados en Burgos, con sus talleres en Burgos y su actividad profesional centrada allí. Y por no citar pues otros artistas de primera magnitud como Alberto Pañuelos o Cuasante, que tienen su actividad fuera de la ciudad. Yo creo que la crisis económica de los últimos años ha afectado mucho a los artistas plásticos por la reducción del número de encargos, de compras, y también porque ha descendido mucho el mercado particular del que estos artistas muchas veces dependen. En Burgos, que yo conozca, solamente funcionan 2 galerías de arte privadas. La más importante está en Aranda de Dueros, la de Rodrigo Juarranz, que organiza exposiciones, que cuenta con obras propias que se presentan en las ferias de arte más importantes, y en la capital, la Botega del Arte. Galerías muy importantes que existieron en la ciudad y que fueron pues focos de promoción de artistas, de representación de los mismos, como la librería Galería Mainel, de la que era copropietario Luis Saiz, o Paloma 18, desaparecieron hace años y dejaron este panorama tan precario de exposición, de exhibición de los artistas. Las salas de exposiciones más importantes de la ciudad de Burgos pertenecen seguramente a la Fundación Caja de Burgos. En la Casa del Cordón se organizan importantísimas exposiciones. La Fundación Caja de Burgos también es la propietaria impulsora del CAF, del Centro de Arte de Caja de Burgos, que empezó también bajo la dirección de Rufo Criado, precisamente una ambiciosísima serie de exhibición tanto de los fondos propios que pertenecían a la Fundación Caja de Burgos como de exposiciones temporales de artistas de primera magnitud. Yo creo que con el devenir del tiempo la actividad y la frecuencia y la calidad de estas exposiciones ha ido descendiendo. Recientemente se ha querido reorientar la vocación del CAF para dar mayor presencia a los artistas locales, y yo creo que están justamente ahora en un momento de transición y de reflotación de este lugar. En buena parte de la sociedad artística burgalesa, de la sociedad de los miembros plásticos, reprochaban al CAF justamente el dar la espalda a la creación propia de la provincia y de la ciudad, y como digo, esto es algo que el Centro de Arte de Caja de Burgos está reconduciendo
y bueno, está en ese momento de transición que ya veremos hacia dónde deriva. El Ayuntamiento de Burgos, la Diputación tienen también salas de exposiciones donde se promociona fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a artistas locales y inevitablemente la calidad de estas exhibiciones es muy irregular porque muchas veces prima el pertenecer a la ciudad o el ser un artista local frente a otras consideraciones. En Burgos funciona también un centro de creación contemporánea llamado Espacio Tangente, que es un lugar multidisciplinar. La propiedad del local en el que desarrolla sus actividades es del Ayuntamiento, del Instituto Municipal de Cultura, pero el Espacio Tangente tiene su propia programación, hacen producciones propias, coproducciones, siempre con una mirada puesta en el arte contemporáneo, en el arte más comprometido, a veces con un cariz político muy evidente. Organizan toda clase de actividades, como digo, muchas veces en coproducción con otras instituciones, y es un lugar muy interesante donde palpita seguramente la creación más viva, también con manifestaciones muy irregulares. En el mundo editorial burgalés no existen propiamente verdaderas editoriales profesionales. Existen, por supuesto, ediciones institucionales, muchas veces volcadas en el campo de la historia, de los estudios locales, con mayor o menor calidad. Tanto el Ayuntamiento, la Diputación, a través de la institución Fernán González, la Universidad de Burgos, son muy activas en sus publicaciones institucionales, pero como editoriales privadas propias, creo que no existe ninguna que merezca el nombre de ser una verdadera editorial profesional, tal y como las entendemos. La que más se parece por antigüedad y por el catálogo muy irregular, pero donde hay obras realmente valiosas, es Dos Soles, pero en general todos los intentos editoriales burgaleses son más voluntariosos que profesionales. Existe una buena dotación, yo creo, de bibliotecas públicas, tanto la dependiente de la Junta como las municipales. También los bibliobuses de la Diputación, yo creo que hacen una labor importantísima para llevar a todos los rincones de la provincia los libros de sus fondos. El patrimonio bibliográfico de Burgos, que es de una riqueza también extraordinaria, está en el caso del Archivo Histórico Provincial en unas instalaciones provisionales y con los fondos en una situación muy precaria. Cada vez que llueve o en las últimas lluvias ha habido siempre inundaciones que han afectado a algunos de los fondos y es algo que se debería resolver. Y el Archivo Municipal, que también tiene unas excelentes dotaciones para los investigadores, está saturado y necesitado de una ampliación. Burgos ha tenido históricamente una gran tradición de publicación de revistas literarias de un enorme valor, pero esa tradición en los últimos años se ha visto interrumpida. En Aranda de Duero existía un grupo literario también muy activo, el Grupo Telira, pero también en los últimos años yo he observado que el panorama editorial burgalés en el campo de las revistas literarias, de las tertulias literarias, incluso de toda esa actividad que se genera en torno a los grupos literarios, de tertulias, recitales, no está justamente o precisamente en su mejor momento. Hay un caso singular en Burgos, que es el de la editorial Siloé, que sí es una editorial no solo profesional, sino muy prestigiosa, pero está centrada en el campo de la edición con una calidad, como les digo, extraordinaria, de libros iluminados, de reproducciones facsímiles. Tiene el mayor prestigio del mundo, pero es una editorial cuyas ediciones, como digo, de la mayor calidad, se limitan a este campo de los libros para bibliófilos, hechos
con una calidad, como digo, extraordinaria. Tiene de interesante esta editorial que es propietaria también de un museo particular, el llamado Museo del Libro, donde se cuenta la evolución de la edición y de la escritura desde los orígenes hasta la actualidad, y donde, como dicen los propios dueños del museo, es un museo donde uno puede comprar todo lo que ve allí, puesto que están expuestos todos los códices, todos los facsímiles de los códices y de los libros iluminados que componen el catálogo de esta editorial. En Burgos, patrocinado por el Ayuntamiento, se convoca un premio de poesía que tiene gran repercusión nacional, que es el Premio de Poesía Ciudad de Burgos, que en el 2016 va a cumplir su edición número 46. Es un premio de poesía que nació como dedicado a la poesía religiosa, con el título de San Lesmes Abad, que hace unos años se convirtió en un premio laico y abierto a cualquier obra poética, y que quizás su prestigio se vio mellado por varias polémicas respecto a la imparcialidad del jurado, que se ha intentado resolver cambiando las bases del premio, y que tiene algo muy positivo. Sin embargo, pese a toda esa polémica que hubo sobre la imparcialidad del jurado, puesto que estaba presente el editor y se acusaba que el editor manipulaba el jurado para colocar a los autores de su propia editorial, con todo, yo valoro de una forma muy positiva que este premio no tenga, como tantos, una edición institucional que no llega a las librerías y que se queda muchas veces en los fondos o en los almacenes de los ayuntamientos o las diputaciones que lo convocan, sino que apuestan porque los autores publiquen en editoriales profesionales y que esos libros lleguen a todas las librerías de España. Por tanto, pese a toda la polémica que rodeó al Premio Ciudad de Burgos, yo creo que el mantener la publicación en una editorial nacional es algo muy positivo que se debería seguir haciendo. Existe en Burgos también una escuela de escritores, que es una extensión de la Escuela de Escritores de Madrid. Es un taller de escritura que funciona desde el año 2003 y cuyos talleres se imparten en el Museo de la Evolución Humana. En Burgos existe una gran tradición teatral. Bien es cierto que muchas veces con un escaso nivel de profesionalización. Es muy corriente o lo más corriente es que todos los grupos teatrales, o buena parte de ellos, sean puramente que no sean profesionales. En Burgos existe una escuela de teatro dependiente del Ayuntamiento, una escuela municipal, y hay varios grupos, como el Grupo Ágora, el Carro de Tespis en las Merindades, grupos en Lerma y Villadiego, que consiguen aglutinar y dinamizar y unir a gente de estos pueblos, de estas zonas. Es muy positivo, y de esto creo que alguno de los intervinientes antes ha hablado, de cómo estos grupos pueden integrarse en el circuito escénico de la Junta y que representen sus montajes en toda la geografía de Castilla y León. La red de teatros yo creo que es muy positiva, que consigue llevar representaciones a veces de primera calidad a todos los escenarios de nuestra comunidad, y que es algo que se debería potenciar y favorecer. De los distintos festivales muy variados que se hacen en Burgos, muchos de teatro de aficionados, de títeres, a mí me interesa especialmente el Festival Escena Abierta. Es un festival que funciona desde el año 1999, que por tanto en el año 2016 va a tener su edición número 17. Se hace en colaboración del Ayuntamiento, la Fundación Caja de Burgos y la Universidad. Y este festival tiene de positivo el que, frente a veces una programación demasiado conservadora, demasiado tradicional, tiene la voluntad de presentar montajes de vanguardia, de primera calidad, y no solo locales, sino de toda España, con producción propia o coproducción y con estrenos absolutos. Yo creo que el apoyo a los creadores actuales debería de ser una de las prioridades en todas las facetas de las administraciones. El hacer coproducciones o coproducciones, el hacer estrenos absolutos, es algo muy positivo, y eso sí va a ser un legado que
que vamos a aportar a la riqueza cultural y artística de nuestra comunidad. A veces estamos muy centrados en el estudio, en la conservación del pasado, en todo aquello que se siente como una seña de identidad porque tiene siglos de historia, y desatendemos justamente la creación actual. Este Festival de Escena Abierta justamente mira hacia el futuro, o mira hacia el presente por lo menos, y yo creo que eso es algo muy positivo. En el campo musical, en Burgos, hay artistas que también tienen una gran proyección, como Diego Galaz, grupos como Cronómetro Dubú, como la maravillosa Orquesta del Alcohol, La Moda, que lógicamente, como decíamos antes, tienen su campo de actividad más allá, y está muy bien que sea así, de la geografía local o provincial. Algo inimaginable en el Burgos de hace unos años era que existiera una orquesta sinfónica propia con una programación anual. La Orquesta Sinfónica de Burgos para mí es también uno de los proyectos más interesantes que ahora mismo se están desarrollando en Burgos, también por su colaboración con el conservatorio, por la posibilidad de que estudiantes de música participen como intérpretes en la orquesta. No me voy a extender mucho, por supuesto, porque su programación, como podéis entender, es justamente la de la música sinfónica. Es una programación en general muy tradicional y limitada a los recursos de la orquesta. No es una gran orquesta, sino que tiene un tamaño medio, por lo cual las obras que suelen interpretar son del clasicismo y del primer romanticismo, pero todos los años se han propuesto el hacer un encargo y el hacer un estreno de una obra de un compositor actual vivo. Como digo, yo creo que la promoción de la creación actual debería ser un objetivo de todas las instituciones culturales públicas, y en ese sentido yo alabo ese criterio de la Orquesta Sinfónica de Burgos, y no solo esa voluntad de aportar nuevas obras al acervo artístico de nuestra comunidad, sino también la recuperación, y en este punto va a ser muy simbólico lo que va a suceder la próxima temporada de la orquesta, como es el estreno absoluto, el estreno mundial en versión de concierto de la ópera de Antonio José, que es un compositor burgalés que fue fusilado en el año 36, muy simbólico en la ciudad, el mayor talento musical que dio Burgos en el siglo XX, y que dejó inconclusa una ópera basada en Cervantes, El mozo de mulas. Él compuso toda la música, pero no llegó a orquestar toda la obra. Dejó orquestados los actos primero y tercero, y la mitad del segundo, que quedó sin orquestar y que Alejandro Yagüe, un compositor y profesor de música de Burgos, ha completado. La Orquesta Sinfónica se ha propuesto estrenar esa ópera completa, y como digo, esto va a ser un gran acontecimiento, no solo para Burgos, sino para España, porque Antonio José es un compositor interesantísimo, y creo que ahí la orquesta ha adquirido un compromiso que le honra y que, como digo, es muy importante. En Burgos existía, ligada a la figura del fallecido director de orquesta Rafael Fribeck de Burgos, un festival que se llamaba el Estío Musical Burgalés, que yo creo que, pese a su interés, nunca llegó a tener un gran éxito de público, pero que también tenía de bueno el que todos los años se estrenaba una obra de un compositor vivo, obras de autores de primera calidad como el compositor Luis de Pablo o Tomás Marco, etcétera. Esa voluntad de estreno de obras también hace unos años lo tenía el Festival de Música Antigua, que el Patrimonio Nacional celebra en el Monasterio de las Huelgas, y donde también se hizo un encargo a José María Sánchez Verdú de una obra que no solo se estrenó allí, sino que estaba pensada escénicamente para que fuera justamente en la nave central del Monasterio de las Huelgas y con las peculiaridades arquitectónicas del sitio donde se estrenara. Yo creo que ese debería ser el camino, como digo, insisto, la promoción del arte contemporáneo y de la creación actual.
Por lo demás, en Burgos funciona una sociedad filarmónica sostenida por Caja Círculo. En Miranda de Ebro hay un ateneo musical. Están centrados sobre todo en la organización de conciertos de música de cámara. La Universidad de Burgos es muy activa también en la organización de conciertos y en su programación de música, generalmente de música actual, de grupos de lo más variado. Hay centros en Burgos, el Hangar, y en Miranda de Ebro, la Fábrica de Tornillos, que, como sus propios nombres indican, son arquitecturas industriales, en un caso ferroviaria, en el otro fabril, reconvertidas para la promoción de grupos musicales actuales. En este sentido, hay varios festivales en la provincia que son muy interesantes como lugares de difusión y de presentación de la música popular, rock, pop, en sus folk, en sus más variadas manifestaciones. Uno de ellos se celebra en Aranda de Duero, el Sonorama Ribera, se hace a mediados de agosto, existe desde 1998, tiene una asistencia, como sabéis, multitudinaria de decenas de miles de personas, se retransmiten los conciertos por Radio 3 y tiene una gran repercusión internacional. El siguiente, en nivel, yo creo que de repercusión en los medios, está Eurovisión, en Miranda de Ebro, que es un festival de música independiente que se celebra desde el año 2001. Lo organiza una asociación cultural llamada Rafael Izquierdo y es un referente también de la música independiente en España. En Tolbaños de Abajo, que es un pueblo de la Sierra de la Demanda, se celebra el Demanda Folk, centrado justamente en la música folk. Se celebra desde el año 2007 y es un festival muy interesante porque nace con una voluntad de reivindicar justamente una zona que está sufriendo una despoblación enorme. Tolbaños creo que tiene censados unos 40 habitantes, que atrae a muchísima gente y que además tiene como objetivo no solo la promoción de la música tradicional, sino también la defensa del paisaje y de la naturaleza, y tiene a gala el ser un festival ecológico con un gran respeto por otra parte, extraordinaria naturaleza de la zona. En Burgos, en el mes de julio, también se celebra un festival internacional de folclore interesantísimo, de primera calidad. Hay un festival internacional de coreografía llamado Burgos Nueva York, celebrado también en el mes de julio, organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y por el Instituto Municipal de Cultura, que es también un concurso donde se favorece las coreografías más modernas en el campo de la danza contemporánea y que, como digo, apunta en esa dirección que a mí me interesa mucho, de promoción del arte contemporáneo. Otros actos importantes, no ya también periódicos, pero de menos recorrido, más recientes, que se celebran en Burgos, son la Noche Blanca, que se hace en mayo, el Festival Irredes, que es un festival el Congreso Irredes, que es un congreso iberoamericano sobre redes sociales y sobre Internet, que tiene una grandísima repercusión, o desde el año 2014 el Foro de la Cultura, que pretende situar a Burgos en el centro del debate científico y artístico, con la invitación de personalidades de primer orden de muy diferentes disciplinas o de muy diferentes campos. Estos festivales, la Noche Blanca o el Foro de la Cultura, desde ciertos sectores, como justamente los artistas congregados en torno al espacio tangente, a veces lo critican porque consideran que es un modelo cultural que favorece el espectáculo, el derroche, el acto concreto y no el apoyo continuado a los artistas. Pero, indudablemente, en cada uno de estos acontecimientos hay actividades del mayor interés y ya depende de cada uno el valorar qué modelo de cultura, o si pueden coexistir estos dos modelos de organizar grandes concentraciones con muchísimos actos en un punto muy concreto del tiempo, o mejor, invertir los esfuerzos y los recursos en mantener el tejido asociativo y creativo a lo largo de todo el año. Voy a terminar ya, voy a enumerar
ciertos puntos fuertes que creo que tiene la cultura en Burgos y ciertas debilidades. Reitero que este es un panorama seguramente muy superficial y muy personal desde mi perspectiva, no de gestor cultural, sino simplemente de espectador y de muchos de estos espectáculos. Yo creo que, por una parte, un punto fuerte de la cultura en Burgos es justamente lo que empezaba a decir, el enorme y riquísimo patrimonio arqueológico y artístico que tiene además el mayor reconocimiento mundial, como pueda ser el patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Yo creo que Burgos tiene unas buenas infraestructuras culturales en cuanto a auditorios, salas de conciertos, salas de exposiciones, especialmente en la capital, y que tiene algunos centros muy dinámicos en la organización de eventos y festivales de prestigio, como son algunos de los que he detallado antes. Yo creo que hay una buena programación cultural, seguramente mejorable, seguramente discutible como todo, pero creo que tanto el Instituto Municipal de Cultura, como la Fundación Caja de Burgos, como los servicios culturales de la universidad, se esfuerzan por ofrecer un panorama amplio que seguramente no contentará a todo el mundo, pero en el que se pretende que todas las manifestaciones artísticas, en la medida de lo posible, estén presentes. Yo creo que hay una gran vitalidad en Burgos en el campo de las bellas artes, especialmente en el de la pintura, y quizás sin llegar a esos altos niveles de especialización, también en el campo de las artes escénicas y de la música. Y también creo que en ciertos casos, no en todos los territorios de la provincia, no en todos los lugares, pero existe un buen tejido asociativo que a veces es muy reivindicativo y muy activo, y eso está muy bien. Los puntos débiles, referido al patrimonio, justamente esa gran riqueza, como he dicho antes, también es un gran lastre debido a muchas veces la imposibilidad de mantener o de hacer accesible todo ese enorme patrimonio, no solo ya en las zonas rurales, sino también en la propia capital, en la propia ciudad de Burgos, donde hay importantísimos edificios históricos que están sin uso, mal mantenidos o con graves deficiencias. Creo que en Burgos, en muchas ocasiones, y hablar en cultura así tan en general, como he dicho antes, donde podemos meter manifestaciones muy diferentes, pero en general no siempre existe la involucración de la sociedad civil o del mundo empresarial, siendo Burgos una ciudad muy potente, muy poderosa, donde están radicadas empresas con mucho poder. Yo creo que en general todo ese mundo industrial se muestra muy ajeno a la promoción de la cultura y sobre todo de la cultura actual en Burgos. Su patrocinio, en caso de que lo haya, o va más dirigido al mundo del deporte o a actividades de restauración, o existe como un divorcio, creo yo, entre ese mundo empresarial, esas grandes fábricas, esas grandes empresas de las que quizá cabría esperar una mayor involucración, y la vida cultural burgalesa. Y lo mismo se podría decir en Miranda, Aranda o Briviesca, que tienen industrias apreciables, pero que no tienen esa proyección, no tienen esa conciencia de que deberían proyectar y favorecer la cultura del lugar donde tienen su actividad. Por tanto, el soporte, el apoyo económico de buena parte o de la gran mayoría de estas actividades culturales que he venido detallando viene desde las instituciones públicas, desde las fundaciones bancarias, que están detrás de todos los de estos grandes eventos. La coyuntura por la que pase cada una de estas instituciones va a tener una repercusión inmediata en la vida cultural burgalesa, como ahora mismo, por ejemplo, está sucediendo en la actividad cultural burgalesa por la crisis política que hay con el concejal de Cultura y el equipo de gobierno en Burgos, que está afectando al Instituto Municipal de Cultura, que ha visto recortado su presupuesto. Muchos museos de Burgos están obsoletos, muchos de ellos tienen una mala promoción, una mala gestión o una escasez endémica de fondos. Los archivos están saturados, como he dicho. Un gran problema, y no hace falta insistir en él, es la despoblación progresiva de la provincia o la falta de implicación de los residentes. Y luego, finalmente, la falta de profesionalización de muchos de los que organizan con la mejor voluntad del mundo actividades culturales, o de quienes las practican, ya sean literarias, musicales, teatrales o plásticas,
Cuando todo se debe al voluntarismo de los participantes, generalmente el resultado suele resentirse en su excelencia o en su calidad. Y este es humildemente el mapa de la actividad cultural en Burgos, y ahora estoy a vuestra disposición para todas las preguntas, comentarios que queráis hacerme. Gracias, Óscar. Si me permite, yo me tomaría la licencia de aplazar el turno de preguntas a Óscar respecto a su exposición sobre Burgos al final de la intervención siguiente de Luis Grau, que va a hablar de León, porque vamos muy pasados de hora y para no... Perdón. Gracias.